contestador. Después del pitito electrónico, déjame tu mensaje y... ¿Cuántas veces habrán pedido a este señor? Hágame de Larguirucho, hágame de Clemente, hágame de un montón de personajes que son los que él les pone la voz, a los que él les da vida desde su voz, desde sus tonos de voz. Estamos comunicados con el señor Pelusa Suero. Buenas tardes, Pelusa. Hola, Luciana, muy buenas tardes, ¿qué tal? Dígame, ¿cuántas veces le habrán pedido? Ya debe estar cansado. Y ahora hágame de Larguirucho. Por día más o menos me piden 3, 4 veces por la calle o por donde fuere. En cualquier lugar insólito yo pretendo pasar desapercibido, pero es imposible. Y dígame, usted grabó un CD y estaba leyendo hace un tiempo de como mensajes de contestador de sus distintos personajes, a ver si así eso calmaba un poco. No, bueno, en principio se me ocurrió, es decir, evidentemente yo me tengo que promover en mi trabajo, sí. Y entonces, particularmente en el caso de la publicidad, hay una enorme movilidad de personas en el área creativa. Digamos, en los últimos 10 años, la costumbre es tomar personas muy jóvenes, muy nuevas, como creativos. Anteriormente los creativos eran históricos en las agencias publicitarias, mientras que hoy, en este momento, por ahí hay algún histórico, pero la mayoría de los chicos que tienen ideas o tiran ideas son muy jóvenes y muy nuevos. Entonces, evidentemente, para mostrar mi flexibilidad o este don extraño que Dios me dio, para mostrar que más allá de Larguirucho y más allá de algunas cosas hiperconocidas como Bardal o como Clemente o como el Diablito de Orbis o como las cucarachas de Ray, sí. Ese tipo de cosas, tengo la alternativa de hacer cualquier tipo de personajes en la medida en que la creatividad me lo exija. Entonces se me ocurrió hacer un disco de promoción mía, que por supuesto lo regalé, con contestadores telefónicos hechos tanto con algunos personajes conocidos como el que pasaron ustedes recién, que es Larguirucho, sí. como otros personajes imaginarios, ¿no? Y bueno, tuvo bastante repercusión porque todavía sobrevive, y estamos hablando que esto creo que lo hice aproximadamente por 1998, cosas de ese estilo, o sea, ya tiene como 10 años, ¿no? Y dígame, usted es locutor, pero ¿cómo comenzó en el tema de la composición de estas voces? ¿Fue primero la composición de las voces y después el locutor, o primero el locutor? No, el tema de ser locutor, mejor dicho, el tema de tener carnet de locutor fue una obligación legal. Porque evidentemente hoy en día no se exige de esta manera, a pesar de que de todas maneras es exigible. Yo no podía nombrar una marca comercial si no tenía un carnet de locutor. Entonces yo ya venía hacía muchísimo tiempo trabajando cuando se hizo exigible el carnet de locutor para los comerciales de televisión, cosa que antes no era así. El carnet de locutor habilitaba exclusivamente para radio y o televisión en off, pero en realidad en la ley decía y o cabina de televisión en off. Y bueno, yo demostré que no trabajaba ni en radio ni en cabina de televisión en off, sino que para hacer mi trabajo tenía que trabajar en un estudio de grabación y con mucho tiempo previo a la salida del material que yo producía. Bueno, entonces empezó todo un tema legal, que en 1969 empecé a hacer la gestión de ser locutor, y en 1987 recién pude conseguir mi carnet. Mientras tanto me dieron una habilitación provisoria que me permitió seguir trabajando exclusivamente en publicidad. Nada más que en eso. Nada más. Pero bueno, ahora puedo hacer cualquier cosa, pero el tema de la habilitación como locutor provino de eso, ¿no? ¿Y cómo comenzó usted a componer las voces? Bueno, es una larga historia. En principio, cuando yo era muy chico, en mi casa se escuchaba a Pepe Iglesias el Zorro, que hacía voces por radio. Y yo tenía un tío que vivía en el interior del país, que cuando venía a Buenos Aires para entretenerme, yo siendo chiquito, me imitaba exactamente esas voces que eran famosas por la radio. Con lo cual para mí no era una cosa inalcanzable, sino que también mi tío lo podía hacer.
Y bueno, llegado el momento, yo empecé a hacer personajes, es decir, de alguna manera mi mamá me facultó a la cosa histriónica permanentemente. Ella me enseñaba a cantar cuando yo tenía 4 años, me enseñaba a cantar los tangos y las canciones populares del momento. Ella era pianista, aficionada, pero buena pianista, y bueno, me ponía al lado del piano y me enseñaba las letras, y ella tocaba el piano y yo cantaba. Por lo tanto, esta cosa de estar en el show business es una cosa que prácticamente nació conmigo. Sí. Así que bueno, yo, digamos, inicialmente la vocación fue musical. De allí empecé a cantar. El canto me dio un entrenamiento vocal muy particular. Y cuando entré en un programa, en 1958, entré en un programa cómico que era como el Tinelli de aquellos tiempos, que era la revista Dislocada. Sí. Allí entré cantando, pero terminé escribiendo algunos libretos y haciendo unos personajes en el micrófono. Con lo cual después ya la publicidad, entré de lleno y me dediqué de lleno a la producción de jingles. La publicidad me absorbió totalmente y bueno, ahí quedé. Y dígame, ¿cómo fue que nació la relación con los personajes de García Ferré? Bueno, ya cuando yo tomo contacto con García Ferré, tomé contacto a través de Mariona Aramburu, que era la voz de Antiojito. Ella trabajaba en la tira televisiva de Antiojito y Antifaz. Sí. Entonces, como necesitaban otros personajes, me convocó García Ferré y me dio la tarea de hacer una serie de personajes posiblemente secundarios, más que secundarios, para complementar las voces de Antiojito y de Antifaz. ¿Y cómo le describía a los personajes? Porque nosotros al Larguirucho lo tenemos por la voz, básicamente, es lo que más lo describe, lo muestra. ¿Cómo le decía García Ferré? Tiene que tener voz medio de... ¿Cómo lo pintaba el personaje? En principio creo que tocas una parte que es muy importante. En realidad, así como un dibujante tiene que tener una idea del aspecto gráfico de su personaje, o sea, al plantarse con la mano con el lápiz sobre el papel, el dibujante empieza a bosquejar la forma del personaje y le termina dando una línea que le agrega personalidad. Esto es una acción de diseño. En el caso de las voces pasa lo mismo. Es decir, García Ferré no me indicaba prácticamente nada respecto de lo que es la voz. Me presenta el dibujo y me decía, bueno, ¿qué voz tiene que tener esto? Entonces yo me imaginaba la voz del personaje, pero a la vez la psicología del personaje también me indicaba de qué manera tenía que ir pensando yo en la voz que tenía ese bicharraco. Es decir, si uno no conoce un señor y ese señor es un picapedrero, pongamos, para poner un oficio cualquiera, y uno lo ve a la distancia, se va acercando, antes de que el hombre empiece a hablar, uno ya tiene una especie de intuición de qué voz puede llegar a tener un señor que se dedica a ese oficio en particular. Sí, es cierto. Entonces, bueno, esta cosa que me pasa a mí con los personajes es que yo me imagino y voy diseñando y voy probando y voy agregando o quitando características que en la voz se pueden ir metiendo. Es decir, en una palabra, los personajes o la voz es susceptible de ser diseñada, cosa que no es muy bien comprendida por la mayoría de los productores. Los productores creen que uno tiene el personaje previamente diseñado y lo aplica como si fuera una cosa de confección al próximo personaje que uno va a hacer. No, yo cuando me convocan y me dicen, ¿qué personaje tenés? No tengo ninguno. Lo puedo fabricar en el momento en que me empiezan a dar datos del personaje, porque si no, las voces estándar que yo puedo llegar a tener de personajes son absolutamente tontas.